Muy buenos días a todos. En nombre de la Red Peruana de Universidades, les doy la más cordial bienvenida a esta segunda semana de la investigación. Esta es la mesa de Ciencias Agrícolas 1. Les comento que tendremos 4 excelentes exposiciones, las cuales se desarrollarán con una duración de 15 minutos cada una. Luego de terminadas las 4 exposiciones, tendremos la ronda de preguntas. Les sugiero que vayan haciendo sus preguntas en el chat conforme van pasando las exposiciones para de esa manera tenerlas ordenadas. Mi nombre es Joaquín Tantaleán Odars, soy médico veterinario de la Universidad Nacional de Piura y les doy la más cordial bienvenida. Y sin más preámbulos, permítame presentar a la primera expositora del día de hoy. Ella es la licenciada en Ciencias de los Alimentos, Aline Camila Caetano. Ella es representante de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza. Es profesional en Ciencias de los Alimentos con maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos realizados en la Universidad de Sao Paulo, con experiencia trabajando en empresa multinacional y laboratorios, con conocimientos en análisis cromatográficas, electroforéticas y rotulado y etiquetado de alimentos, además de documentación técnica de alimentos. La licenciada Aline Camila nos dará el tema aislamiento e identificación de hongos con potencial toxigénico en granos de cacao. Adelante, licenciada. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estoy muy agradecida por la invitación y es un gusto participar de este evento. Voy a compartir mi pantalla. Es un gusto participar del evento y poder compartir y difundir un poco del trabajo que estamos realizando con los tesistas en la clínica fitopatológica. Esta investigación es la tesis de pregrado de Dani Vaca Maldonado, que está siendo finalizada, y Pedro Mancilla y yo estamos como asesores de la tesis. Entonces voy a hablar sobre el trabajo, ¿no? En la tesis es el aislamiento y identificación de hongos con potencial toxigénico en granos de cacao. Varios alimentos, como granos almacenados, nueces y hierbas, pueden estar mohosos debido a la exposición a condiciones ambientales y de manipulación adversas en la post cosecha, en el transporte, almacenamiento, por el secado inadecuado, por el daño ocasionado por insectos, también por el cambio climático, entre otros factores. En general, los granos de cacao van a ser susceptibles a la contaminación por hongos durante los pasos de procesamiento, que se ven afectados por los parámetros intrínsecos de los granos, como el pH, la actividad de agua y por los diversos ácidos orgánicos producidos durante la fermentación y también los factores extrínsecos o del medio ambiente. La contaminación de los cultivos agrícolas por hongos asociados a la producción de micotoxinas es un serio problema en todo el mundo que fue reconocido solamente en las últimas décadas. Las micotoxinas han causado epidemias en el hombre y en animales durante tiempos históricos, como el caso del ergotismo o fuego de Santo Antonio, que surgió alrededor del año 1095 y mató miles de personas en Europa por el consumo de productos preparados principalmente con centeno contaminado por Claviceps purpurea. Entonces, las micotoxinas son conocidas desde hace mucho tiempo, pero solamente en la década de 1960 quedó claro que los hongos que crecen en los alimentos y raciones animales pueden producir toxinas. Eso fue cuando en Reino Unido más de 100.000 pavos murieron después de consumir una ración preparada a base de maní importado de Brasil
y países de África que contenían una sustancia producida por el hongo Aspergillus flavus. Las micotoxinas son metabolitos secundarios que aparentemente no tienen papel en el metabolismo normal, involucrando el crecimiento de los hongos, como los metabolitos primarios, que son los aminoácidos, acetato, piruvato, entre otros. Son producidas por especies de mohos filamentosos y muchos de los hongos toxigénicos son ubicuos, o sea, están en todas las partes. En algunos casos, aparentemente, tienen un fuerte vínculo ecológico con los suministros de alimentos para humanos. Muchas son moléculas extrañas con estructuras que van desde anillos heterocíclicos individuales con pesos moleculares de apenas 50 daltons hasta grupos de anillos de 6 u 8 miembros dispuestos irregularmente con pesos moleculares totales mayores de 500 daltons. Tales moléculas pequeñas no inducen respuesta en el sistema inmune humano y un peligro potencial importante de las micotoxinas en la dieta humana, por lo tanto, reside en nuestra incapacidad para detectarlas biológicamente. O sea, no hay una respuesta en nuestro organismo rápida, ¿no? Como una fiebre u otras reacciones que indiquen el consumo de alimentos contaminados por estos compuestos. Estos trabajos que estamos realizando con los microorganismos es más un sondeo para conocer la situación actual. A pesar de parecer un trabajo relativamente simple, es importante para verificar los cambios en la microbiota durante un periodo de tiempo que pueden tener causas diversas como el cambio climático. Podemos prever también los efectos perjudiciales como la contaminación de los alimentos con producción de compuestos secundarios, así como evaluar la situación actual y proponer otros trabajos complementarios para la determinación de las micotoxinas en los alimentos. Pero la determinación de estos compuestos, ¿no? De las micotoxinas, es difícil, sería complicado sin antes saber si hay la incidencia de estos hongos que son capaces de producir estas toxinas, ¿no? Entonces, por eso, la importancia de este trabajo, de estas investigaciones que estamos realizando, para tener idea de que sí es posible encontrar las micotoxinas en los alimentos por la presencia de estos hongos, ¿no? Y además, para la determinación y cuantificación de las micotoxinas en los alimentos, son técnicas caras, necesita productos controlados para su realización y equipos sofisticados. Y vimos conveniente también entonces hacer primeramente la identificación, la detección de estos microorganismos para después buscar aprofundar más la investigación en el tema de la cuantificación y detección de estas toxinas, pero sabiendo que hay la presencia del microorganismo que puede producir estas toxinas. Entonces, como material y métodos que utilizó la tesista, ella trabajó con muestras para el aislamiento que fueron recolectadas en el distrito de Bagua y fueron granos de 5 etapas del procesamiento de cacao. Entonces, de la etapa de los granos frescos, cuando llegaron a la cooperativa, en el inicio de la fermentación, al final de la fermentación, en el primer día del secado y el último día de secado.
Entonces, ella hizo una siembra directa de los granos de cacao en un medio de G18, que es un medio con baja actividad de agua y con cloranfenicol, que es un antibiótico para evitar, ¿no? Para impedir el crecimiento de bacterias y que el desarrollo sea es exclusivamente para los hongos, ¿no? Estos granos fueron incubados a 25 grados por 7 días y todas las colonias que crecieron en los granos fueron aisladas en 3 medios específicos para la utilización de las claves dicotómicas. Entonces aquí están los granos en la siembra directa en el medio de G18 y esta imagen es visualizando por el estereoscopio, ¿no? La visualización por el estereoscopio para poder hacer el aislamiento de las colonias que crecieron en los granos. Luego, después de hacer el aislamiento en los 3 medios específicos, se hizo la evaluación de las características macromorfológicas y micromorfológicas. Entonces se evaluó las características de las colonias en los 3 medios utilizados y también fueron realizados montajes y láminas microscópicas para la evaluación en el microscopio para la determinación de las características micromorfológicas. Y con el dato, ¿no? Del microorganismo se inoculó también en el medio CAM, que es un medio preparado con leche de coco y evaluado bajo una luz ultravioleta de 366 nanómetros y que si hay producción de ocratoxina o aflatoxina, genera esta fluorescencia, ¿no? Entonces, utilizando la luz UV, se identificó el potencial toxigénico del microorganismo por la producción de esta fluorescencia bajo la luz UV. Los resultados encontrados, la tesista aisló 20 microorganismos, de los cuales solamente 8 fueron considerados, fueron determinados, ¿no? Como toxigénicos, ¿no? Entonces, solamente 8 aislados fueron capaces de producir la fluorescencia en el medio agar-coco. Entonces, aquí este aislado es de la primera etapa de los granos frescos y los otros 7 aislados fueron encontrados en la segunda etapa, que es la etapa del inicio de la fermentación. Entonces, aquí es el medio, son imágenes de las colonias en el medio CIA, que es el medio Quizapec, que se utiliza es para evaluar el consumo de nitrógeno del medio, ¿no? Este medio es el medio MEA, que es el medio preparado con extracto de malta. Y en los diferentes medios, en los 2 medios, hay diferencias en el crecimiento del hongo. Y eso ayuda en la utilización de la clave dicotómica para la identificación del microorganismo. Entonces, las fotos son el anverso de la colonia y el reverso de la colonia, ¿no? En el medio CIA y en el medio MEA. Y aquí son las imágenes, un ejemplo de un aislado en el agar-CAM o en el agar-coco, donde el microorganismo fue inoculado en el centro de la placa, fue incubado por 5 días a 30 grados y durante el crecimiento de la colonia
hay producción también de la micotoxina y utilizando la luz UV es posible detectar la fluorescencia, ¿no? En este caso es la placa con el microorganismo, el reverso de la placa, el anverso de la placa está aquí, y una placa sin colonias de microorganismos. Y abajo es un ejemplo de una colonia con un microorganismo que no es considerado toxigénico porque no presentó la fluorescencia en el medio. Aquí es otra imagen de otra tesista que está trabajando con café. Y aquí es más notorio, la colonia está más grande, ¿no? Entonces la fluorescencia también es más notoria. Y en este caso es probablemente, ¿no? Es un Aspergillus westerdicae, que fue aislado también de las muestras de café. Entonces, la presente investigación buscó realizar una prospección de los hongos potencialmente toxigénicos que determinan en gran medida la presencia de micotoxinas en cacao. Esto se realizó en 5 etapas del procesamiento de los granos para identificar momentos de mayor riesgo de contaminación. Además, se determinó el potencial de los aislados obtenidos para producir específicamente aflatoxinas u ocrotoxinas mediante la aplicación de un método sencillo y rápido que es el método del agar-coco. Y este abordaje que se decidió seguir en la presente investigación no es simple o libre de dificultades. La identificación de los microorganismos por observación de sus características biológicas y el uso de claves dicotómicas ha sido y todavía es un desafío muchas veces relegado a especialistas y profesionales con experiencia. Y actualmente existe la ventaja de poder corroborar las identificaciones con secuenciaciones genéticas, pero las informaciones fenotípicas, ¿no? Las características de la colonia, de las características microscópicas, no pierden relevancia. En realidad, todos los abordajes se complementan. Por otro lado, con respecto a su utilidad práctica, el presente trabajo de ninguna manera busca directamente una solución al problema de las toxinas en granos de cacao, sino que podrá ser un componente importante dentro de un manejo integrado en la post-cosecha. La capacidad para producir micotoxinas también está definida con las características del grano, del ambiente, ¿no? Y es importante tener en cuenta ello, porque si un hongo produce la toxina en el medio, eso no quiere decir, no garantiza que él produjo la toxina en el grano. Entonces, así como no encontrar el microorganismo en el grano, también no asegura que no hay la presencia de la micotoxina en el alimento. Y los microorganismos que fueron encontrados en la etapa 1 y 2 por el color de las colonias y estructuras, asimismo por las informaciones encontradas en la literatura, se sugiere que sean aspergillus de la sección circundante. Este género, el género Aspergillus, es complejo y es dividido en varias secciones, ¿no? Sección Flavis, sección Fumigatis, sección Nigri. Y entonces los que encontramos, nosotros creemos que sean de la sección circundante por el color amarillo de las colonias y de sus estructuras. Por favor, vaya concluyendo, el tiempo ya se excedió. Y la detección de los hongos toxigénicos puede ayudar a proponer medidas correctivas para prevenir su aparición, su desarrollo o las condiciones propicias para la producción de la micotoxina. Y esto es más conveniente que tomar acciones posteriores para eliminar la micotoxina directamente del grano o diluirla mezclando con otros granos no contaminados.
Entonces, para finalizar, este trabajo solamente fue posible por el financiamiento de Concitec, Prociencia, Banco Mundial, a través del proyecto de la clínica fitopatológica. Por eso agradezco inmensamente. También quiero agradecer a la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas como entidad ejecutora del proyecto, al Instituto de Investigación para el Desarrollo Sustentable de Ceja de Selva, el INDECES, y a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, FICA, con el instituto también, que son las dependencias de la universidad para la ejecución del proyecto, y también, no menos importante, a los investigadores, tesistas, a la coordinadora administrativa y la cooperativa que proporcionó las muestras para realizar la presente investigación. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos a la licenciada Aline Camila Caetano por el tema aislamiento e identificación de hongos con potencial toxigénico en granos de cacao. Las preguntas que tuvieran, por favor, las redactan en el chat, que serán respondidas al finalizar todos los expositores. Muy bien, continuamos con esta mesa de Ciencias Agrícolas 1 en la segunda semana de la investigación. Y quiero presentar al siguiente expositor. Por favor, si puede prender su cámara, el ingeniero José Luis Contreras Paco. Él es representante de la Universidad. ¿Qué tal? Él es representante de la Universidad Nacional de Huancavelica. Tiene el título de ingeniero zootecnista y realizó estudios de maestría en la Universidad de Santiago de Compostela, España, donde obtiene el grado de máster en investigación en medicina y sanidad veterinaria en el año 2011. Ha realizado una estancia en preparación de reactivos, muestras y aparataje en equipo analizador de fibra ANCON y ensayos de digestibilidad in vitro de la Universidad Autónoma de Barcelona, España en el 2011 y la Universidad de Hohenheim en Alemania en el 2019. Él nos va a exponer el tema parámetros de degradabilidad ruminal de forrajes y alimentos concentrados en bovinos Brunswick. Adelante, ingeniero José Contreras. Muchas gracias. Como ya lo mencionó el título, es conocer ciertos parámetros de degradabilidad ruminal de los forrajes y algunos alimentos concentrados. Esto exclusivamente en ensayos en bovinos Brunswick, ¿no? Una preocupación dentro de la ganadería es, como ustedes observan, el ganado bovino que se encuentra en las zonas altoandinas de los 3.600 a más, ¿no? Es parte de un recurso importante para muchas familias, ¿no? Dentro de esta exposición está la introducción, objetivos, materiales y métodos, resultados y discusiones temáticas que se van a tocar en esta presentación. Como pueden observar, tenemos un problema que es las condiciones climáticas. Cada vez se acortan los periodos de lluvias, tenemos periodos de estiaje, donde nuestro ganado se encuentra en deprimento, hay escasa producción de leche o baja producción de leche, por no decir, y hay factores que obviamente inciden en estos factores inciden muchísimo en la producción del alimento, ¿no? Frente a ello, el estudio lo que nosotros es buscar alternativas de alimentos, pero utilizando animales exclusivamente bovinos, que van a someter a una serie de estudios como ensayos, que nos van a permitir medir la degradabilidad de esos alimentos. Como pueden observar, a medida que va creciendo un alimento, ¿no?, tiene la predisposición de ese alimento ser asimilado o ser aprovechado y ser expresado en producción de leche o en ganancia de peso. Entonces, como pueden observar, el sustento de muchas familias es la ganadería exclusivamente en las zonas altoandinas. Frente a ello, nosotros lo que buscamos es hacer una serie de evaluaciones a distintos alimentos considerando ciertos criterios, ¿no? Criterios que son de tipo de laboratorios, análisis de laboratorios, ¿no? Y para frente a ello vamos a recurrir a hacer algunas pruebas, ¿no?, que van a ser utilizando bovinos Brunswick. El objetivo del estudio es determinar la degradabilidad o desaparición in situ
de ciertos nutrientes y componentes que se incluyen, que están dentro del alimento. Alimentos que son considerados para este estudio son el Trifolium pratense, que es el trébol rojo mezclado o asociado con el ryegrass italiano, ¿no? La cebada fresca, paja de cebada y algunos alimentos concentrados que se han considerado para este estudio como la harina de pescado y el maíz amarillo. Hay que tener en cuenta que los insumos forrajeros que se han considerado en este estudio son propios de la zona, a excepción de los alimentos concentrados, que en su mayoría tanto el maíz y la harina de pescado son procedentes de la costa, ¿no? El estudio se ubica en la región Huancavelica, ¿no? La región centro de nuestro Perú. A 3.680 se encuentra el campo donde se encuentran los animales fistulados. Y como pueden ver, los lugares donde se han tomado las muestras para este tipo de evaluaciones se han considerado los forrajes de las zonas, como pueden evidenciar en las fotografías. Para estos ensayos de degradabilidad, se han utilizado 3 bovinos fistulados. Como pueden ver, tienen unas pequeñas cánulas adheridas en el flanco izquierdo, cánulas que han permitido por ahí hacer las evaluaciones del alimento. Entender que estos ensayos son invasivos y que obviamente están sujetos a ciertas exigencias que nosotros lo consideramos, ¿no? Esos alimentos que han sido evaluados, se les han sometido a diferentes tiempos. Voy a explicar un poco en detalle. Los tiempos que se han considerado para los forrajes son, disculpen, para los forrajes son de 4, 8, 12, 24, 48, 72 y 96 horas. Y para el caso de concentrados, como el maíz y la harina de pescado, se han considerado los tiempos que observan ustedes, de 2 a 48 horas. El proceso consiste, el método in situ consiste en el alimento que ha sido recolectado en campo, se han sometido a una serie de tratamientos y se les han incluido en unas pequeñas bolsitas de nylon que no son degradadas y que se les ha incubado a nivel del interior, que nosotros le llamamos rumen, ¿no? Estos alimentos en los diferentes tiempos que se han mencionado, ¿no? Me permite avanzar. Bueno. Clic sobre La obtención, la diapositiva y, doctor, sí, clic sí, sobre la diapositiva. Ahí está. sí. Y como pueden observar, las muestras han sido colectadas en campo, ¿no? Esas muestras se les han secado, se les han pesado, se les han determinado la materia seca, previo también, y se les han puesto en unas bolsas. Bolsas que están numeradas, codificadas, y luego se les han imbuido en la parte interior de estas aberturas, de estas cánulas, que lo que nos permite a nosotros es medir la degradabilidad. Obviamente que esos alimentos han sido evaluados en cuanto a nutrientes, ¿no? Esos alimentos poseen nutrientes como proteína, ¿no? No consideramos el FDN, hay un propio estudio posterior. Se consideró para este caso materia seca y proteína. Son 2 nutrientes que son muy, muy relevantes para estos ensayos de degradabilidad. Dejando de considerar que el FDN también es importante, la fibra detergente neutra. Los métodos han sido por el método AOC, ¿no? Establecidos con un presecado y una materia seca definitiva. Para el caso de proteínas, por el método Dumas, ¿no? Estos son los equipos que se han utilizado para esta serie de evaluaciones o análisis, por no decir. Para el caso de la degradabilidad, se han utilizado ecuaciones que están establecidas, ecuaciones que nos permiten, tanto para la materia seca y para la proteína, considerar estas fórmulas para nosotros determinar la cantidad de materia seca y proteína que se tienen en los alimentos. Posterior a ello, se utilizaron algunas ecuaciones que ya están establecidas, donde nos permiten determinar la degradabilidad tanto de la materia seca y de la proteína, para estos casos. No hemos considerado para FD ni FDA porque hay un posterior estudio. Para el caso de la degradabilidad efectiva se ha hecho uso de otra ecuación. Hay que entender que esta es la degradabilidad, la ecuación de la degradabilidad propiamente dicho, y esta es una degradabilidad efectiva, que eso también es parte del estudio. Hay que entender que estos ensayos de
de degradabilidad nos permiten hablar muchísimo de una fracción soluble, una fracción insoluble y una tasa de degradación, que son propios de evaluaciones que se hacen en alimentos. Para este caso se utiliza un modelo matemático, como pueden observar, ¿no? Es un diseño de bloques completamente al azar, donde están incluidos los 3 animales, conllevados a un arreglo factorial de 4×7. Los 4 alimentos por los tiempos que se han considerado, 7, ¿no? Para el caso de concentrados es menos y para el caso de forrajes es más tiempos, ¿no? Y bueno, se ha llegado a los siguientes resultados. Como pueden observar, estos son los tiempos. Hay un tiempo cero y hay tiempos que se han considerado para el caso de los forrajes. Como pueden observar que no hay diferencias, ¿no? Tanto en concentrados y forrajes. En caso respecto a la materia seca, no hay diferencias si consideramos un tiempo de incubación cero, ¿no? Estas pruebas siempre se consideran como si fueran un control o un testigo, someter a un tiempo cero. Y como pueden ver, el CF que implica que es la cebada fresca, ¿no? Nos indica que ha tenido una mayor solubilidad, ¿no? Que es más soluble, ¿no? Y con siguiente es el trébol rojo, ¿no? Y como pueden ver a lo largo de los tiempos que se han sometido los alimentos, se puede observar que en el caso del trébol rojo y el trébol rojo con el ryegrass, ¿no? A medida que voy sometiendo, tiene un comportamiento que va creciendo las degradabilidades, ¿no? Esto en relación a los tiempos de incubación, ¿no? Llega a un periodo de 48 horas y como pueden ver, el trébol rojo solo y el trébol rojo asociado con ryegrass italiano, se puede observar que hay diferencias significativas, ¿no? Y que obviamente en ciertos puntos hasta 48 horas no presentan diferencias. Pero a partir de las 72 y 96 horas sí hay unas ciertas diferencias, ¿no? Que son propias, pero que se ha podido observar que en el caso de los forrajes, ¿no? A comparación de la paja de cebada, que es el PCE, observen que a las 96 horas tiene una baja degradabilidad o desaparición, como lo menciono, ¿no? Es obviamente que la paja de cebada es un alimento muy fibroso, ¿no? Que tiene alta concentración a medida que va madurando, mucha lignina, y eso imposibilita su degradación. En el caso de proteína, ¿no? Se ha podido visualizar que tanto el trébol rojo y el trébol rojo más el ryegrass asociado, sí hay una degradación, ¿no? Y que obviamente tiende a tener una máxima degradación a las 96 horas, ¿no? Tiene aproximadamente entre 86 en el caso del trébol rojo y 89.69 en el caso del trébol rojo más ryegrass. Que en el caso de la cebada fresca y la paja de cebada podemos observar que la cebada fresca tuvo los mayores porcentajes de degradación, ¿no? O de degradabilidad. Entonces pueden ver frente a la paja de cebada. Y eso es indudablemente es lo que a priori se estaba viendo, ¿no? En el caso de los alimentos concentrados, ¿no? En el caso de los alimentos concentrados, podemos observar que la mayor solubilidad con respecto a la materia seca es el maíz amarillo, ¿no? Y a partir de las 4 horas de tiempo de incubación, ¿no? Se observa que el maíz tiene mayor degradación frente a la harina de pescado, ¿no? Y eso es claro porque el maíz amarillo contiene muchísimo el almidón y es más soluble, ¿no? Entonces la degradación es mucho más. Pero pueden observar que a las 48 horas, ¿no? Ambos alimentos, que son muy distintos, ojo, pueden observar que tuvieron mayores degradabilidades, ¿no? Porcentaje de degradabilidades a las 48 horas con 57.91 en el caso de maíz amarillo. En el caso de proteína cruda, si hablamos del nutriente proteína,
podemos observar que el maíz amarillo, por tener, vamos a decirles, menor concentración de proteína, a diferencia de la harina de pescado que tiene más proteína, se ha podido observar que la degradación ha sido más rápida, ¿no? En el caso del maíz. Y obviamente que la harina de pescado, por contener una proteína sobrepasante, ¿no? O bypass, tranquilamente no ha sido sometido por la presencia de los microorganismos que están en el rumen. Por eso es que estas pruebas son más dirigidas al caso de los alimentos forrajeros, ¿no? Con alto en fibra, ¿no? En el caso de los concentrados no hay ningún problema porque sí hay una degradación. Quiere decir que los alimentos como tanto la harina de pescado y maíz amarillo, en 48 horas tranquilamente hay una degradación. No en su capacidad máxima de degradación, porque se puede observar que a las 62, al 62.03% hay una degradación en un tiempo de incubación de 48 horas, ¿no? Últimos 2 minutos, ingeniero. En el caso de esta tabla 3, podemos observar que acá hay una serie de fracciones o coeficientes de fracción soluble, fracción indegradable, disculpen, fracción insoluble, potencialmente degradable, y una fracción no degradada. Si ustedes pueden observar, estas son las fracciones que se generan en estos ensayos de degradabilidad in situ, porque nos permiten conocer cómo se va comportando el alimento, ¿no? Y obviamente tanto las tasas de degradación y las tasas de pasaje que se presentan en estos alimentos van sufriendo una serie de cambios dependiendo del tipo de alimento, del nutriente y en las condiciones que se encuentra físicamente ese alimento, ¿no? Dependiendo del molido que ha tenido el alimento, ¿no? En conclusión, el trébol rojo solo asociado al ryegrass establecieron procesos de degradación a partir de 72 horas, ¿no? Que incubaciones que por espacio de 96 horas fueron suficientes para alcanzar valores máximos de degradación o desaparición, en el caso de la proteína. Desde el periodo de incubación de las 12 horas del maíz, presentó tendencias constantes, ¿no? De mantenerse de degradación de proteína, con la máxima degradación de 77.88%, ¿no? Cuando se hizo fraccionamiento de materia seca y proteína, se han observado algunas variaciones en fracciones solubles, ¿no? Y potencialmente insolubles, y en el caso de tanto en forrajes y en concentrados, ¿no? La cebada fresca, el trébol rojo, más el ryegrass italiano, sobresalen en proteína con mayores degradabilidades potenciales y efectivas, que eso es lo peculiar de estas pruebas, ¿no? Con unas tasas de pasaje de 5%, ¿no? El maíz destaca por los mayores valores en fracciones solubles, ¿no? Tanto en tasa de degradación, degradabilidad potencial y degradabilidad efectiva, tanto a las 2, 5 y 8% por hora de materia seca, proteína, contrariamente a lo que había mencionado a la harina de pescado. Ahí entendemos que son alimentos muy, muy distintos en cuanto a nutrientes y porque algunos son proteicos y algunos son energéticos, ¿no? La paja de cebada presenta degradabilidades potencialmente efectivas, potenciales y efectivas de la materia seca y proteína, inferiores obviamente al trébol rojo más ryegrass italiano y a la cebada fresca, ¿no? Estas son las referencias y obviamente el estudio tiene ciertos matices que obviamente están parte de la composición química y también el FDN y el FDA, que son indicadores también de la calidad de un alimento. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero zootecnista José Luis Contreras Paco por la exposición que nos ha brindado. Y continuamos ahora sí con la siguiente exposición que está a cargo del ingeniero zootecnista Walter Antesana Julián. El ingeniero Walter Antesana ha laborado en el Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos en Ayacucho, Cusco y Lima, desempeñando diferentes funciones técnicas y ejecutivas. En el 2003 se incorpora como profesor contratado a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y desde el 2004 como profesor nombrado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la misma universidad. Adicionalmente ha sido consultor de diferentes instituciones públicas y privadas del Perú y el extranjero en temas de gestión de recursos naturales, planificación estratégica
y gestión del conocimiento. El ingeniero Walter Antesana nos presentará el tema titulado Utilización de la energía en las alpacas. Adelante, ingeniero. Tiene 15 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, agradecer a la oportunidad de la Red Peruana de Universidades, a los organizadores y a los que están hoy día en la sala, tomándose un tiempo para poder escucharnos. Bien, quiero compartir con ustedes un poco el trabajo que venimos desarrollando en el marco de un proyecto de investigación. Voy a presentarles resultados parciales de un trabajo que está orientado a determinar el uso de la energía de alpacas, el uso de la proteína, y como ya les voy a comentar, a contribuir con conocimiento básico para mejorar la alimentación de este animal y su respuesta productiva, ¿no? Este trabajo se viene desarrollando en el marco de un proyecto de investigación que tiene como objetivo desarrollar y validar las metodologías de evaluación de la actividad metabólica, principalmente orientada a la utilización de energía y proteína y a la producción de metano por las alpacas, ¿no? Es un proyecto que está financiado con fondos Cano, de fondos propios de nuestra universidad, un proyecto que tiene un financiamiento de cerca de $500,000 y que tiene un periodo de 3 años de ejecución. Estamos en el segundo año, como ustedes entenderán, ha habido restricciones por la pandemia, pero bueno, hemos seguido trabajando, digamos, conforme se ha ido liberando actividades, ¿no? En este proyecto de investigación participamos 3 investigadores, 2 de la Universidad del Cusco y 1 de la Universidad de Mayor de San Marcos. Entonces, y bueno, ya les cuento. Nos hemos planteado desarrollar este estudio y plantear este proyecto porque, como ya lo mencionó nuestro anterior expositor, digamos, hay una serie de restricciones ambientales asociadas a las zonas altoandinas. Y en estas zonas altoandinas es donde se desarrolla como principal actividad pecuaria la crianza de alpacas, ¿no? Entonces, esta crianza no solo tiene digamos, una importancia económica, porque, digamos, permite desarrollar actividades productivas sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. No solo eso, sino que también tiene una importancia ecológica, porque estos animales manejados adecuadamente contribuyen a mantener el equilibrio del medio ambiente en estas condiciones. Pero bueno, en la zona altoandina, para los que estamos y la conocemos, pues seguro no es mucha novedad, pero para los que no frecuentan la zona altoandina, se tiene 2 épocas muy marcadas, una época de secas y una época de lluvias, ¿no? La época de secas con restricciones en la disponibilidad de nutrientes, que por lo general no cubren las necesidades nutritivas o nutricionales de los animales, y en época de lluvias una mayor disponibilidad de forrajes que suele cubrir las necesidades nutricionales de estos animales. Pero sin embargo, esta especie se ha desarrollado y adaptado en estas condiciones. Por lo tanto, aparentemente es una especie que ha desarrollado ciertas estrategias metabólicas, fisiológicas, de adaptación a estas condiciones extremas, ¿no? de falta y de disponibilidad de forraje, ¿no? También a las condiciones térmicas, condiciones de altitud y de disponibilidad de oxígeno que son particulares para estas. Entonces, ante esta situación, pues creemos que es fundamental desarrollar conocimiento básico que permita optimizar la producción de alpaquera, ¿no? Y ese conocimiento básico está orientado a ver cuáles son los requerimientos nutricionales de energía, de proteína, de manera detallada para estas condiciones. Ese conocimiento nos permitiría, pues, mejorar los sistemas de alimentación y mejorar la producción y la productividad de esta especie para beneficio finalmente de la población que se dedica a esta crianza y del sector pecuario, ¿no? Entonces, en nuestro proyecto lo que nos hemos planteado es desarrollar un sistema móvil de circuito abierto, ¿no? Que nos permita evaluar y determinar las necesidades energéticas de la alpaca, ¿no? Y la utilización de la energía de la alpaca. Por otra parte, también
nuestro proyecto debe permitirnos determinar el consumo y utilización del nitrógeno, ¿no? Cómo utiliza el nitrógeno o la proteína. Y finalmente también determinar con cierta precisión la emisión de metano en alpacas, porque como sabemos, pues todos los sistemas ganaderos están ahora, digamos, tienen restricciones ambientales y la alpaca no deja de ser una de ellas. Entonces, en nuestro proyecto, ¿qué es lo que hemos desarrollado inicialmente? Lo primero en lo que nos hemos puesto a trabajar es en desarrollar unas jaulas metabólicas, lógicamente acordes a las medidas anatómicas y morfológicas de las alpacas y un poco a sus hábitos. Y en estas jaulas metabólicas, digamos, hemos invertido un buen periodo de tiempo inicial, hemos desarrollado un prototipo y después hemos ya desarrollado 12 jaulas metabólicas para los estudios en los que estamos enfrascados actualmente. Estas jaulas metabólicas nos permiten medir el consumo, medir de alimento, de agua, colectar la orina para igual determinar el contenido, volumen probable de carbono, de nitrógeno que pueda tener esta orina, las heces para determinar la digestibilidad, también el contenido de nitrógeno, carbono de las heces. Es decir, nos permite medir y controlar al animal de manera bastante precisa. Estas jaulas, pues las hemos ido utilizando conforme hemos ido desarrollando ya actividades experimentales. Un punto que nos ha costado bastante ha sido también el adquirir un sistema de medición de gases, ¿no? Ponerlo a punto y llevarlo a 4.200 metros sobre el nivel del mar, donde tenemos nuestro centro experimental. Este es un sistema de medición de gases por sistema infrarrojo, que permite determinar metano, permite determinar CO2 y oxígeno. Por lo tanto, con ayuda de este sistema, pues podemos medir la producción de metano de los animales, el consumo de oxígeno y la producción de CO2, ¿no? Entonces, este es un sistema que digamos, también ha tomado tiempo poder tenerlo y implementarlo con las calibraciones y todos los requisitos técnicos que permitan una precisión adecuada para los estudios que venimos desarrollando. Como ven aquí, las jaulas metabólicas han incluido también el desarrollo de unas cámaras dinámicas que vienen a ser, que es lo que ven aquí, como una caja de acero quirúrgico, ¿no? Con una ventana. Esto es por el lado anterior, y por el lado posterior es como una manga que permite que el animal ingrese el cuello en toda esta zona. Se ajusta al cuello la manga retráctil que tiene en la parte posterior, y en esta caja se pasa un flujo de aire controlado y se extrae un flujo de aire controlado. Esa extracción de aire controlado nos permite establecer que la cantidad de metano, de CO2 que ha producido el animal, o la cantidad de oxígeno que ha consumido el animal durante 24 horas. Entonces aquí entra un animal, entonces aquí incluso tiene su comedero, tiene su bebedero también dentro, y lo que es esto es un sistema hermético que permite controlar el flujo de entrada y el flujo de salida, y de esa manera recoger todo el aire que ha producido el animal durante un periodo de tiempo. Entonces, este aire que se colecta va acá al sistema, ¿no? Es un sistema que tiene un flujo de extracción controlado, ¿no? De ahí se toma una muestra, se prepara la muestra, se le seca, se toma una cantidad determinada, y la muestra de aire pasa al analizador, en el cual se determinan las concentraciones de los gases que ya les mencioné, y de ahí pasa al data logger para tener toda la información necesaria de lo que sucede minuto a minuto. Tenemos mediciones cada minuto. Y bueno, eso nos permite conocer pues lo que nosotros estábamos buscando finalmente. Como ven aquí, ¿no? Nuestro sistema, la computadora que tiene adosada, pues nos permite ir midiendo y monitoreando los gases y otros parámetros, temperatura del aire, humedad del aire y otras cosas que se usan para ajustar los resultados finales. Entonces, eso es un poco el sistema que tenemos, y ese es el que hemos venido usando. Entonces,
Para validar este sistema también se han hecho unos test de recuperación de CO2, ¿no? Para ver si el sistema está o no recuperando adecuadamente los gases que se puedan producir o que pueda producir el animal, y eso es una rutina que se ha venido haciendo para controlar la pertinencia de los resultados que viene dándonos este equipo. Y a partir de eso, con todo esto hemos empezado a desarrollar ciertos experimentos que ya les comentaré ahora. Y voy a compartir con ustedes unos resultados parciales, ¿no? De qué es lo que estamos encontrando respecto a la utilización de energía en alpaca. A ver, hemos alimentado alpacas con dietas de subalimentación, es decir, le hemos dado el 75% de sus necesidades nutritivas de mantenimiento en una dieta a partir de heno de alfalfa y heno de avena. Entonces se ha preparado una mezcla que, de acuerdo al peso de cada animal que está en cada jaula, le aporta el 75% de sus requerimientos nutricionales, ¿no? Ha sido alimentado el animal, ha tenido una fase de adaptación, una fase de medición, ¿no? Que por lo general ha tomado casi 30 días, y finalmente se ha tomado también las mediciones de gases en la cámara dinámica, ¿no? Entonces son animales que han estado sometidos a una subalimentación. A esos mismos animales han pasado a una segunda dieta, a una dieta de mantenimiento, que se le ha dado los requerimientos nutricionales que el animal necesita para condiciones de mantenimiento. Y lo mismo, los animales se han adaptado a esta dieta, se ha evaluado el consumo de alimentos, el rechazo de alimentos, la producción de heces, la producción de orina y la producción de gases, ¿no? Eso también ha tomado otro periodo experimental. A esos mismos animales se les ha vuelto a adaptar a una dieta de sobrealimentación, que ya es una dieta con 25% más del requerimiento de mantenimiento, ¿no? Una dieta que tiene 25% más de nutrientes, y lo mismo, ¿no? Se ha tomado las muestras, se evalúa el consumo, las muestras de heces, de orina, también de sangre, para ver un poco cómo se distribuye el nitrógeno en la sangre, y se ha controlado el consumo de agua, todo lo que podíamos haberlo controlado. Temperatura ambiental, temperatura del animal, una serie de parámetros que pues hemos tratado de medirlo todo. Bueno, finalmente, aquí está, esto es un cuadro muy resumido, lógicamente, ¿no? Una figura muy resumida. ¿Qué es lo que podemos presentar como avances, ¿no? Estos tres ensayos, o estas tres tandas experimentales que se han desarrollado, nos han dado ya algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, aquí en los animales subalimentados, del 100% de la energía que consume el animal, 60% la retiene, es decir, para sus actividades, procesos metabólicos, ¿no? Lógicamente que aquí los animales incluso han perdido peso, ¿no? De este 100% de la energía que consume el animal, 33% lo encontramos en las heces, y un 6.3% lo encontramos o se pierde como metano, ¿no? Porque esto es las mediciones que hemos hecho, o sea, mediciones de gases. Aquí es un dato que hemos usado de la medición de gases de este animal, y estos son datos del consumo y de la digestibilidad del alimento. Entonces, como podemos apreciar, pues hay un 60% de aprovechamiento de la dieta, un 33% de excreción en heces y un 6.3% de pérdida de energía en forma de metano. Para dietas de mantenimiento, o sea, animales que están comiendo lo que necesitan para mantenerse, también retienen un 62%, hay mayor disponibilidad de nutrientes, retienen un poco más. En las heces se encuentra un 31% y un 6.6% se pierde como metano, ¿no? Se pierde 6.6% de energía, se pierde en forma de metano, finalmente. Últimos 2 minutos, ingeniero. Ok, y en el caso de cuando a los animales se les ha sobrealimentado, también tenemos que el animal retiene 62%, pierde por heces 33% y pierde por metano 6.1% de la energía. Entonces, estos son datos iniciales que estamos desarrollando, pero que esperemos que nos van a dar mucha más información. Solo este es un pantallazo muy general. Entonces,
Estamos estudiando actualmente, por decir también, el balance de nitrógeno, estamos estudiando también la pulsometría, ¿no? Estamos haciendo ensayos de pulsometría para empezar a correlacionar la frecuencia cardíaca con el gasto energético y empezar a desarrollar ya modelos de gasto energético en condiciones de pastoreo y en condiciones confinadas. Y finalmente, creo que con el equipo y con el proyecto que hemos logrado implementar este sistema de medición, pues vamos a tener una puerta abierta para desarrollar una serie de estudios que permitan optimizar la producción de las alpacas, no solo de esta especie, sino también de las llamas y ovinos, ¿por qué no cuyes?, ¿no? En condiciones de altura. Entonces creo que este equipo también ya está disponible para hacer proyectos de investigación conjunta a los socios de la red peruana o a otras instituciones que quieran trabajar y desarrollar proyectos de investigación en condiciones de altura. Bueno, muchas gracias. Agradecemos al ingeniero zootecnista Walter Antezana Julián por la exposición, muy interesante. Les recuerdo que pueden hacer las preguntas, redactarlas en el chat, que luego de la última exposición serán respondidas por los conferencistas. Y ahora sí, llegamos a la última exposición de esta sala para el día de hoy. Y ya está con nosotros el doctor Eliseo Fernández Ruelas. Él es médico veterinario y zootecnista de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, con posgrado, magíster en Ciencia en Desarrollo Rural y posgrado doctor en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El doctor nos tiene preparada la exposición Moringa, aditivo para mejorar la calidad de huevos en gallinas. Adelante, doctor. Puede compartir su exposición. Bien, en primer lugar, para saludar y agradecer en esta oportunidad para exponer un pequeño trabajo de investigación. En realidad, un saludo desde la Universidad Nacional del Altiplano, de antemano, ¿no? Y a todos los asistentes, a los organizadores. Bien, el proyecto que la investigación que vamos a exponer obedece a un conjunto de su proyecto. ¿Aló? Sí, no estamos viendo su presentación. Por favor, escoja en compartir pantalla. Así está compartido. No. Colóquese en el Zoom, compartir pantalla y escoja desde el Zoom el PowerPoint, porque si no... Entonces, ya, ahora sí. A ver, perdón. Ajá, ya. Ahora ¿Se sí, ve, verdad? Sí, hay que ponerlo en pantalla completa. Bien. Ok, gracias. Gracias, doctora. Continúe. Bien, entonces decía, el proyecto Moringa es un conjunto de trabajos que estamos haciendo con una especie nueva, la Moringa oleifera, dadas sus características de comportamiento en climas bastante inhóspitos, ¿no? Es una especie que no es muy exigente en agua y puede soportar escasez de agua por espacio de más de 8 meses, ¿no? Entonces rebrota, hemos visto por conveniente. Por otro lado, en este trabajo participan varios investigadores como Jaley Rodríguez, Bernardo Roque, Uri Harold Pérez Guerra. Esta especie importante obedece el uso en la búsqueda de mejorar la producción de huevos de gallina, porque este es un alimento que tiene mucha demanda por nuestra sociedad, y que la mejora sea un producto no químico, sino un producto orgánico y no sea nocivo para la salud de los consumidores. Entonces, la moringa oleifera se caracteriza porque tiene una composición, ¿no? Un contenido de proteínas más de 20%, más de 19 aminoácidos, de los cuales especialmente son los que requieren los organismos de los seres vivos. Tiene ácidos grasos, importante contenido de calcio, fósforo, vitaminas, etc.
Bien, entonces, el objetivo de nuestro trabajo es evaluar cuánto puede mejorar la calidad del huevo en cuanto a color de cáscara, grosor de cáscara y también la coloración de la yema y el pH, ¿no? En condiciones de altura, es decir, en condiciones de 3.820 metros sobre el nivel del mar. Como antecedentes, repito, hay varios autores, porque es una especie bastante antigua que la humanidad, la sociedad ha venido utilizando por sus principios o propiedades nutricionales, medicinales, como recursos forrajeros, y también por sus características, ¿no? Y así como también como un producto terapéutico. Varios autores sostienen esto lo que estamos hablando, y especialmente en monogástricos, ¿no? Entonces va a contribuir, otros dicen, al bienestar humano, nutrición humana. Entonces hemos hecho algunos ensayos también para ver el efecto sobre la salud de las personas. Bien, el trabajo de investigación es bastante específica, lo realizamos en la granja de aves de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Altiplano. Se utilizaron 48 gallinas de 26 semanas de edad, a las que hemos adicionado 3 niveles, ¿no? En el primer grupo, 0%, que es un grupo testigo, al segundo grupo con 0.5% de harina de hoja de moringa, y a un tercer grupo con 1%, por un espacio de 45 días, pero en realidad el trabajo de investigación se realizó por un espacio de 35 días, con una frecuencia de 7 días cada semana. Se utilizaron una regla Vernier para ver la digital, para medir el grosor de cáscara, lunas de reloj de laboratorio, vasos Erlenmeyer, una balanza digital para realizar los pesos. Muy bien. Se formuló una ración conforme recomienda a un costo, a mínimo costo, cuya composición está de acuerdo a lo que establece FETNA en 2008. La evaluación, como repito, se fue en forma semanal por un espacio de 35 días de investigación. El color de cáscara fue realizado utilizando la regla que plantea Highline. Bien. Para evaluar el pH se utilizó un potenciómetro, una regla Vernier digital para medir la cáscara del grosor de cáscara del huevo, color de yema a través del abanico de colorímetro DSM, y un diseño experimental con Minitab versión 16. Dado el tiempo que nos han dado, vamos a exponer un poco bastante corto y de forma tradicional. Vamos a decir de que como resultados con respecto a la cáscara de huevo, perdón, aquí activamos, el grosor de cáscara al inicio del trabajo de investigación, el color de cáscara fue homogéneo, ¿no? Inclusive con su variabilidad. A medida que han avanzado las semanas, se ha ido mejorando el color de cáscara al en los huevos del grupo de gallinas en las que se adicionó un 0.5% y mejoró en mayor grado el grupo de gallinas que recibieron 1% de adición de harina de hoja de moringa. Estadísticamente diferente, ¿no? Entonces a una probabilidad mayor a 0.05, perdón. Por lo tanto, aducimos de que la presencia de la protoporfirina, la biliverdina, han sido aprovechados en mejor modo para mejorar el color de la cáscara del huevo. Luego hemos evaluado el grosor de cáscara. El grosor de cáscara al inicio fue homogéneo de 0.43 milímetros, y a medida que ha ido avanzando las semanas, al final del trabajo, en la quinta semana, se tuvo una mejora en el grosor de cáscara cuando se adicionó 0.5% de harina de hoja de moringa,
y mucho más fue el efecto de la adición de 1% de harina de hoja de moringa, lo que implica que la adición de harina de hoja de moringa mejora el grosor de la cáscara atribuido a su presencia de calcio, así como también el contenido de la vitamina A, vitamina C que tiene las hojas de harina de moringa en la absorción del calcio, ¿no? Para que se depositen como tal en el oviducto. Entonces, esta mejora de la cáscara de huevo permite o contribuye a que esto podemos trasladarlo de un lugar a otro, es decir, en el sistema de comercialización son huevos mucho más resistentes y no hay deterioro en los huevos que se van a comercializar. Es decir, no hay rotura de huevos, ¿no? No hay pérdidas, es decir, se reduce las pérdidas económicas. Bien. Por otro lado, en ese grosor de cáscara lo hemos puesto en forma gráfica y tenemos en esta figura de que el grupo testigo es la que está siguiendo en la línea azul y el 0.5% la línea roja y la línea de color verde es el grosor de cáscara que recibió 1% de harina de hoja de moringa en su ración. Por otro lado, al evaluar la coloración del color de yema, podemos decir de que al inicio la coloración es casi homogéneo, también igual que relacionado al grupo testigo, y a medida que van bajando, en la quinta semana, el grupo de gallinas que recibieron una dieta de 1% es la que mejora en mayor grado la coloración de yema de huevo, ¿no? Entonces, esto repercute en el consumidor porque el consumidor prefiere un color de yema un poco más atractiva, ¿no? Un poco más naranja. Y finalmente, cuando evaluamos el pH, queríamos evaluar si la moringa tenía algún efecto en el pH de la yema de huevo. Entonces, se ha evaluado durante las 5 semanas y se ha observado de que no tienen ningún efecto, es decir, no cambia las características del pH del huevo de gallina, la adición de 0.5 ni 1% de harina de hoja de moringa. Y eso es muy plausible porque nosotros siempre estamos buscando mejorar la calidad del huevo a un mínimo costo y que no cambie y que mantenga sus características como tal, ¿no? Como producto natural. Concluimos entonces de que la adición de 1% de harina de hoja de moringa oleífera permite como aditivo, permite obtener una buena pigmentación de color y grosor de cáscara del huevo. Y la segunda conclusión es que la adición de 1% de harina de hoja de moringa oleífera permite mejorar la pigmentación de la yema del huevo fresco y no tiene un efecto nocivo sobre el pH, que es una característica importante dentro de la alimentación. Por lo tanto, recomendamos de que se pueda utilizar 1% de harina de hoja de moringa en la ración de huevos de gallina, ya que este cultivo de la moringa oleífera se está masificando, hay un incremento en todas las regiones donde es posible producirlo, ¿no? Bien. Agradecemos al doctor Enrique Calmet porque nos facilitó el acceso a la granja de aves, al doctor Bernardo Roque nos permitió dar acceso al laboratorio de nutrición. Tenemos una especie de moringa oleífera en el desierto con una mínima cantidad de agua en esta imagen. Luego tenemos las hojas recolectadas antes del procesamiento. Esta es una imagen de las gallinas que trabajamos en las jaulas, cada 2 gallinas en una jaula para controlar la ración alimenticia, ¿no? Y finalmente la evaluación de los huevos.
Muchísimas gracias, estoy a disposición si hubiera alguna pregunta. Esta ha sido una exposición bastante corta, por supuesto indicando de que se ha hecho también otras investigaciones evaluando por componentes del huevo de la gallina, ¿no? Entonces eso lo vamos trabajando y mejorando para poderlo exponerlo cuando requieran. Bueno, estamos disponibles para responder cualquier duda que tenga el auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Eliseo Fernández Ruelas, con el tema Moringa Alternativa Mejora Calidad en Huevos de Gallina. Ahora voy a pedir que por favor estén presentes los 4 expositores del día de hoy para resolver preguntas que van a ir apareciendo en el chat. Y la primera pregunta es para la licenciada Aline Camila Caetano. Dicen, una pregunta sobre los hongos, dice, ¿con qué métodos o productos es posible facilitar su atenuación o eliminación sin afectar la calidad del producto y a bajo costo? Añaden que sabemos que los loros en la selva consumen arcillas para no ser afectados por las toxinas. ¿Alguna opinión, doctora Aline? Sí, existe una variedad enorme de toxinas y a las que me he referido son las micotoxinas, que son las toxinas producidas por los hongos filamentosos. Cada hongo tiene características óptimas de temperatura y actividad de agua para su desarrollo y no necesariamente son las mismas condiciones para la producción de estas micotoxinas. Por eso la importancia en detectar e identificar el microorganismo para poder controlarlo correctamente al no proporcionar las condiciones para el desarrollo del microorganismo y una vez infectado el grano, no dar condiciones para la producción de estas micotoxinas. Siempre teniendo en cuenta la importancia de las buenas prácticas agrícolas y de manufactura para evitar la contaminación por estos. Yo no tengo el conocimiento de qué tipo de toxinas estos loros pueden consumir, ¿no? Pero se sabe que las micotoxinas consumidas en pequeñas cantidades, en bajas concentraciones, se bioacumulan en nuestro organismo, como en el caso de la aflatoxina, que se bioacumula en el hígado, y de la ocratoxina, que hace daño en los riñones. Y la dificultad de la eliminación de estas micotoxinas también es porque ellas son liposolubles, y eso también es otro punto que afecta la eliminación y su degradación también. Entonces, la idea del trabajo es controlar y promover medidas que van a prevenir la contaminación por estos hongos, ¿no? No queremos aplicar un producto que elimine el microorganismo, no, queremos que este microorganismo no infecte al alimento. La idea es esta, es prevenir. Muchas gracias, licenciada. Estamos a la espera de preguntas de los participantes. Yo le pregunto, en el procesamiento del cacao, ¿no se eliminarán los hongos o las toxinas? Estas, ¿sabes si son termoestables, termolábiles? Entonces, las micotoxinas son bastante estables. Ellas no son, hay trabajos en que trabajaron con maní, por ejemplo, y hicieron diferentes tiempos y temperaturas de tostado. Entonces, hubo una degradación de las micotoxinas presentes en el maní, pero cuando se utilizó tiempos y temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, se degradó la toxina, pero ya el producto ya no está bueno o no va a ser aceptable para el consumidor. Entonces, esto es otro tema, ¿no? Como es liposoluble, es más difícil. Si es hidrosoluble, con agua y algunos tratamientos, se puede disminuir. En el caso de que se están complejadas con la grasa del alimento, es más difícil, ¿no? En este trabajo que hicimos,
¿no? Fueron detectados los hongos toxigénicos en las primeras etapas, ¿no? Entonces, durante el proceso de fermentación, aparentemente los microorganismos fueron eliminados, disminuyeron bastante. Ya no fueron, en las etapas posteriores, ya no fueron encontrados los microorganismos toxigénicos. Entonces, puede ser ¿no? De que, pero si hubo producción de micotoxina, eso no garantiza que durante los procesamientos esta toxina sea eliminada o degradada. Pero otro tema es que durante el procesamiento del cacao hay adición de otros ingredientes y acaba diluyendo también esta micotoxina, ¿no? Entonces hay otros trabajos en que hicieron que evaluaron toda la cadena de producción, incluso el chocolate y la concentración, y ellos evaluaron también, además del microorganismo, evaluaron la concentración de micotoxina, y lo que encontraron eran concentraciones muy bajas, ¿no? Entonces, por el procesamiento, por la adición de otros ingredientes, que acabó diluyendo estos componentes en el alimento. Muchas gracias, licenciada Aline. Tenemos una pregunta para el doctor Fernández. Dice, ¿cuál es el aporte de la moringa en la calidad del huevo? Bueno, creo que tendría que ser un resumen de su exposición, doctor. Sí, efectivamente, la moringa tiene interesantes componentes y eso implica sus propiedades nutricionales, nutracéuticas. Eso va a transferir al huevo. Entonces, una de las experiencias, por ejemplo, además de mejorar la calidad de cáscara, los niños con anemia consumieron huevos de las gallinas a las que han sido producto de esta investigación. Entonces, no tenían ganas de estudiar los niños. Luego de una semana de haber consumido huevo de estas gallinas, han mejorado su rendimiento. Es decir, la moringa transfiere sus componentes al huevo y este huevo nos sirve un buen alimento para mejorar el tratamiento de la anemia. Entonces, hay una reacción de ese tipo, ¿no? Entonces, por otro lado, hemos mencionado que la moringa tiene un interesante componente, cantidad de vitamina C. Eso implica que se va a aprovechar el calcio de la ración misma y de la moringa en que va a fortalecer el grosor de la cáscara, haciendo más resistente y para facilitar el traslado de los huevos sin deteriorar o sin sufrir pérdidas de huevos por rotura, ¿no? Entonces, eso es lo que han manifestado los que han participado en trabajo de investigación. Preferían llevarlo en una bolsita de plástico porque ya no había una pérdida por rotura de huevo, ¿no? Cosa que ocurre en los huevos comerciales, ¿no? Uno se compra en bolsa de plástico y siempre hay pérdida, rotura de huevo. Entonces había que llevarlo en un cartón, un envase especial, ¿no? Lo llamamos como maple, etcétera, ¿no? Entonces va a mejorar la calidad del alimento. En realidad, en un trabajo que hicimos, producto de este trabajo de investigación, es que el Estado quiere aportar con alimentos para mejorar la alimentación de la población. Entonces se les ha indicado de que este huevo de estas gallinas que recibieron una adición de hoja de moringa en su ración, eran huevos de mejor calidad, bueno, y había la intención de pagar en un mayor nivel de precio, ¿no? Porque su calidad efectivamente es superior al resto de los huevos comerciales que existen en el mercado. Entonces, los interesantes componentes que tiene la moringa oleifera se transfieren al huevo, se transfieren a la carne de la gallina, ¿no? Entonces, eso va para la mejora de nuestra salud, ¿no? Muy amable. Si eso satisface, podemos ampliar un poco más. Gracias. Doctor, ¿y en cuánto incrementaría el precio del huevo por incluir este insumo, este aditivo? ¿Es significativo o no es significativo? Sí es significativo, sí. Entonces hemos comparado un análisis de costo. El huevo de gallina criolla, gallina campestre, está a 50 céntimos.
y estuvo la gallina, el huevo de gallina comercial estaba en 33 céntimos, es decir, 3 huevos por un sol. Había una diferencia más o menos de 20 céntimos casi, ¿no? Entonces les hemos dicho, si usted compra gallina, huevo de gallina criolla en 50 céntimos, ¿usted estaría dispuesto a pagar 60 céntimos? Sí, me he dicho, no, encantado, el público. Bueno, en el peor de los casos, podía venderlo a 50 céntimos. Y el costo de ese gramo de harina de hoja de moringa no pasa de 50 céntimos, perdón, de 0.05, ¿no? Entonces, estaríamos adicionando 10 céntimos en la rentabilidad de cada huevo. Imagínense, 1000 huevos son 1000 por 10 céntimos, sí, claro, por 10 céntimos. ¿No? Son 1000 soles, ¿no? Entonces, efectivamente, va a redituar en la calidad de huevo y también en la rentabilidad, ¿no? Entonces, el Estado ha preferido comprar en algunas granjas que han producido, ¿no? Pero por situaciones políticas han cortado este sistema, la comercialización o el consumo de los huevos de gallina. Sí. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctor Fernández. Al ingeniero José Contreras, no sé si... Ingeniero, tengo una pregunta. Los forrajes que usted probó en este trabajo de degradación ruminal, entiendo que son los que existen y se usan en la zona de Huancavelica. ¿Es verdad esto o es que probaron alguno que no era de la zona? Son cultivos que se encuentran en la zona mismo. Son cultivos de 7 años ya de produciendo esos cultivos. Y es lo que se quería, es un poco ver cómo está la situación de los cultivos en cuanto a degradación. Doctor, y en conclusión, ¿está bien esos cultivos o es necesario cambiar a otros de mejor digestibilidad? No, los cultivos están dentro de lo que requiere tanto para el mantenimiento y la producción, ¿no? Es cierto que en la sierra solo más hay insumos energéticos, e implica que siempre el alimento proteico esté presente porque si no generaría un desbalance, ¿no? Toda vez que los microorganismos en el rumen requieren el nitrógeno suficiente y no solo la energía para interactuar entre rumen y microorganismos eficientemente en la producción de proteína metabolizable. Muchas gracias, ingeniero. Tengo una pregunta para el ingeniero Walter Antesana. Un poco la curiosidad en la parte de bienestar animal. Los animales que usó estaban en unas jaulas metabólicas. ¿Por qué tiempo? Y luego había uno para lo de aire, para gases, ¿no? ¿Qué tiempo estaban en cada una de estas jaulas? El doctor Walter, no está, creo. Recuerden, el ingeniero Walter Antesana explicó el uso de energía en alpacas y habían hecho uso de 2 equipos muy interesantes, unas jaulas metabólicas que lo habían hecho para las alpacas para colectar orina, excremento y darle el alimento medido, ¿no? Pero también había un equipo adicional que veía todo el consumo de gases, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿qué tiempo es que están enjaulados los animales, ¿no? Tanto en la jaula metabólica primera como en la de los gases, ¿no? Creo que ahí está. Sí, sí. Sí, doctor, ingeniero, por favor. Sí, escucho la Sí, comentario, la ok. pregunta. Bueno, gracias por la respuesta. Parece que se me fue el internet, está un problema aquí de estabilidad de la red. Pero bueno, he escuchado la pregunta. A ver, en las jaulas metabólicas los animales suelen estar periodos de 20 días desde que se acostumbran a una dieta, a la dieta esta que se les ha venido probando, y el periodo experimental que suele ser, digamos, 5 o 6 días, ¿no? Donde se toman muestras a detalle.
pero hay unas 2 semanas previas, entonces son entre 20 y 22 días para cada tratamiento. Y después, en la cámara de gases, ahí sí los animales pasan 24 horas. Es un poco castigador para los animales, lamentablemente. Pero bueno, se mide los gases durante 24 horas porque nos interesa tener información de la dinámica de la producción de metano, principalmente, ¿no? Y además el consumo de gases. Adicionalmente, en esa cámara también se les pone unos pulsómetros electrónicos, digitales, que les va generando información de su ritmo cardíaco y de incluso un electrocardiograma, ¿no? Son unos pulsómetros que se usa para caballos y que también estamos usándolo. Entonces, toda esta información, como digo, son 24 horas que el animal está dentro de la cámara y se está colectando información de los gases. Eso es. Muchísimas gracias. Agradezco a los expositores que nos han acompañado el día de hoy y agradezco también a los asistentes que han tenido el interés de estos temas que se han desarrollado en la mesa Ciencias Agrícolas 1. En nombre de la Red Peruana de Universidades, les agradezco y los invito a seguir conectados en las diferentes salas de investigación. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Estimado Joaquín, solo para indicar de que estoy compartiendo el programa en el chat. Al haciéndole clic a la mesa de su interés, van a ser dirigidos a la sala en cuestión. Solamente mencionar eso. Gracias, Joaquín. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.